Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, como es costumbre, hoy no será diferente. Tenemos 3 temas a partir de este momento en la próxima hora y los desplegamos, aquí están, en titulares. El primero de ellos es Noticia Bolivia. El exministro de Economía, Luis Arce, llega a La Paz y se activa la campaña en 2 vías. La de la fórmula presidencial del MAS por arrebatar el poder a los golpistas y los golpistas que aumentan la persecución en su contra para quitarlos de la arena política. Analizamos este adverso escenario del país. Segundo tema que es noticia en titulares, Estados Unidos. ¿Se complica el panorama para el presidente Trump de cara a un juicio político? Nos lo preguntamos tras una filtración del ex asesor John Bolton que confirmaría su intento de chantaje al presidente de Ucrania. Nos preguntamos además lo siguiente, ¿acaso por esto Trump adelantó la revelación de este llamado por el mismo plan para Oriente Medio? Vamos a analizarlo, profundizamos en ello. Y un tercer tema que es noticia, Chile llega al país por segunda ocasión una misión de la CIDH. Llega una, se va otra. Se trata de la misión canadiense de observación de derechos humanos que antes de partir concluye que las violaciones en esta materia, en materia de derechos humanos, son recurrentes y que la represión continúa en el contexto de intimidación a la protesta. Detallamos y analizamos estos análisis, estos informes que se han presentado de manera permanente en el país. En Noticia Casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Bolivia, apenas llegó al aeropuerto del Alto, el candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo MAS, Luis Arce, se encontró con una citación judicial para declarar ante un juez como acusado. Esto es parte de la persecución judicial que ejecuta el gobierno de facto. Tenemos detalles a continuación. Luis Arce Catacora, exministro de Economía de Evo Morales y actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, retornó a Bolivia para iniciar su actividad proselitista. Vamos a apoyar al hermano Luis Arce porque es el voto consigna del pueblo boliviano, del pueblo aymara, quechua y etcétera, del proletariado más que todo. Lo que han hecho los trabajos me gusta el hermano Evo Morales. Y él va a guiar de allá, va a volver. Pero eso tenemos nosotros y aparte de eso, presidente, el Arce, vicepresidente, el Chiquihuanca. La persecución judicial que ejecuta el gobierno de facto de Bolivia mediante fiscales y jueces y que incluye al candidato Arce no disminuyó la efusiva bienvenida. Estamos sumando, nosotros somos producto de la estabilidad económica, política y social y hoy estamos también aquí dando el pecho por nuestro proyecto político que es el Movimiento al Socialismo. Vamos a seguir adelante los jóvenes. Tenemos mucha esperanza, sabemos que verdaderamente Arce va a sacar de la dictadura que vivimos a nuestro país para que retorne la verdadera democracia. Un funcionario esperó al candidato dentro del área de migración para citarlo a un acto judicial en el que aparece como acusado. El candidato presidencial del MAS relató a Telesur ese pasaje. Ni siquiera había hecho migraciones, ni siquiera había establecido mi presencia oficialmente en el país con el sello de recepción de migración. Y en las gradas, ahí ya me esperó un policía para entregarme la notificación para el día de mañana. Así que bueno, tenemos que vivir con esa clara y lógica de amedrentamiento que tiene contra nosotros. Arce admitió que el proceso judicial en su contra puede derivar incluso en su detención, como hace 2 semanas ocurrió con el exministro de Gobierno Carlos Romero. No tengo absolutamente nada que ocultar ni nada de ello, más bien yo creo que tenemos la verdad de nuestro lado y bueno, voy a ir a absolver todas las dudas que ellos tengan y yo, si el fiscal actúa correctamente, no debería haber ningún problema. Por acuerdo político en el que participaron las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, Bolivia tendrá elecciones el 3 de mayo próximo para devolver la institucionalidad al país tras el golpe de Estado de noviembre del año pasado. Los sectores golpistas
anunciaron presentar por lo menos 5 candidatos para enfrentar al movimiento al socialismo. Con este contexto vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Claudia Peña Claros, es analista política, nos acompaña desde nuestra corresponsalía en La Paz. Claudia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Muchas gracias. Claudia, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué tantas garantías reales tendrán los candidatos del MAS? Y no solamente me refiero ahora ya a estas dos figuras visibles, a Arce y a Choquehuanca como fórmula de cara a las presidenciales. Vienen ahora las fórmulas para el Congreso, por ejemplo, para elegir otras autoridades. Las garantías reales con que contará el MAS de cara a esta campaña. Ese es un tema muy preocupante, Tatiana, porque en realidad no hay garantías reales. Se ha estado luchando desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder promulgar una ley que en realidad repite los principios constitucionales de la garantía de los derechos básicos, del debido proceso, en procesos judiciales, pero esta ley no ha sido aprobada y el hecho de que la ley no haya sido aprobada y el hecho de que el gobierno transitorio niegue la promulgación de esta ley es también una clara muestra de a qué están jugando, ¿no? Es un tema demasiado preocupante porque estamos entrando a un periodo electoral bajo un gobierno que acusa de sedición, que maneja los conceptos de sedición con mucha liviandad, diría yo, con poca precisión en los temas de justicia y prácticamente no hay garantías, ¿no? En el caso, digamos, de nuestros dos principales candidatos, como son Luis Arce y David Choquehuanca, ellos están en la mira de los medios, están en la mira de la gente, hay una cierta vigilancia, hay un cierto control también desde las organizaciones sociales, un seguimiento para protegerlos, pero una vez entremos al proceso electoral, y una vez se divulguen las listas de candidatos y de candidatas, vamos a tener personas que no van a ser tan visibles, ¿no? En los pueblos, en las ciudades intermedias, y eso también es muy preocupante porque tiene que haber una libertad de expresión, tiene que haber garantías, tiene que haber Estado de Derecho para que la gente salga a la calle a manifestarse democráticamente. Entonces, si bien el tema es preocupante en general en cualquier contexto, todo este tema de la judicialización política, de la persecución, de los demasiados procesos, de las decenas de procesos que ha empezado este gobierno transitorio contra exfuncionarios, contra exautoridades, contra dirigentes del MAS y PSP, en periodo electoral esa preocupación es el doble, es el triple, porque necesitamos, la gente necesita hacer uso del derecho de expresión, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión para poder entrar a un proceso electoral, ¿no? Claro, ahora lo vemos precisamente durante esta jornada, llegando Arce, el exministro de Economía, ya candidato a la presidencia, regresando a su país de Argentina e inmediatamente le entregan una citación de carácter judicial. Él lo que dice es, me voy a presentar, pero la alarma que se enciende, quiero preguntarte acerca de ello, ¿será esto mañana? Y ya con lo que ha pasado, por ejemplo, con el exministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre qué hechos entonces hay que estar atentos y tu visión además que hay en este momento del sistema judicial del país. Mira, en cuanto se empezó a barajar el nombre del compañero Luis Arce como posible candidato del MAS, al día siguiente sale un pedido de iniciarle un proceso, al día siguiente de que se empieza a barajar su nombre. Entonces, obviamente, hay ahí unas segundas intenciones que no tienen precisamente, al parecer, no tienen que ver con justicia, no tienen que ver con una lucha contra la corrupción, porque además, por ejemplo, Tatiana, hay un exalcalde que ha llegado después de como 14 años de haber salido huyendo del país, él tiene varias sentencias ejecutoriadas, ya tiene varias condenas
por temas de corrupción, ha llegado al país, ha sido recibido, por supuesto él es de la derecha y no pasa nada, ¿no es cierto? Una persona que ya tiene condena. Y en el caso de Luis Arce, ni siquiera él había hecho su trámite de migración, como él mismo relata, que ya le notifican con esta citación, ¿no? Entonces, ese hecho no solamente está dirigido a su liderazgo, no solamente está dirigido a él como una persona individual, sino que es un mensaje para todos los dirigentes, para todas las dirigentas, para todas las personas que comulgan con el proceso de cambio, porque todos y todas nos sentimos amedrentados en cierto momento por esta racha de juicios que empiezan por un lado, de citaciones a declarar, todo el tiempo acá, Tatiana, por lo menos en La Paz, usted va por la calle y ve camionetas policiales, ve policías en moto, ve militares, ¿no es cierto? Entonces hay una presencia de las fuerzas represoras del Estado constante en las ciudades del país, en las principales ciudades del país, y esto sumado a esta serie de procesos, uno no se siente seguro, una no se puede sentir segura porque además, como nunca antes, vemos cómo la justicia actúa con una rapidez de relámpago, ¿no? Aquí en Bolivia tenemos muchos problemas con la violencia machista. Jamás los jueces y los fiscales hemos visto que hayan actuado con la rapidez, con la eficiencia, con la entrega a su trabajo en temas de feminicidios, en temas de violencia machista, por ejemplo, como lo están haciendo ahora a partir del gobierno transitorio. Entonces, eso llama mucho la atención y no sentimos, no podemos sentir que podamos hablar de una verdadera justicia en el país, porque parece que no se trata de conseguir justicia, ¿no? Sino que hay otras intenciones por detrás. A esto además te pregunto acerca de los medios de comunicación. ¿Comienza ya campaña en contra de esta fórmula a la presidencia? ¿Se percibe ya incluso apenas ahora formándose? Veíamos que hoy se daban el primer abrazo Choquehuanca con Arce. Sí. Hay una cosa que a mí me parece que nos ha levantado mucho el ánimo a todas las personas que comulgamos con el proceso de cambio, y es después de un debate que fue muy intenso dentro del instrumento político, después de una serie de ampliados, de convocatorias en las diferentes regiones del país, haber llegado a este acuerdo, ¿no es cierto?, haber llegado a que las diferentes y tan diversas organizaciones sociales y sectores sociales que conforman el instrumento político lleguen a un acuerdo respecto de este binomio, ha sido un gran paso hacia la democracia interna del partido. Y ahora ese gran paso ha sido sellado para alegría de muchas personas con ese abrazo tan efusivo, tan sincero que hemos visto entre Luis y David. Yo pienso que eso nos ha dado mucha alegría, nos ha dado mucha confianza para encarar la campaña, y nosotros también sabemos, Tatiana, porque no es digamos que ha empezado ahora una campaña mediática en contra del proceso de cambio, en contra de las propuestas políticas del MAS. Eso es algo que se ha vivido desde muchísimos años, desde siempre prácticamente. Hay ahí los intereses privados están muy entretejidos con muchas empresas de comunicación, con muchas empresas de información, claro, y como Claudia, tú sabes seguramente ahora, y los televidentes. Sin duda, lo hemos visto de manera sistemática, el 90% de los medios de comunicación en contra del gobierno del presidente Evo Morales, y ahora como parte del golpe te lo pregunto porque esto complejiza aún más la situación, y también claramente todos estos medios de comunicación han tomado postura de carácter político dentro del golpe y ahora dentro del gobierno de facto. Por eso te lo pregunto, ante este nivel de claridad, ¿tendrán entonces que buscar alternativas de comunicación, de entrega del mensaje, medios alternativos, redes sociales? ¿Qué han pensado al respecto? Yo creo que van a ser muy importantes las redes sociales, pero también vamos a tener que recordar muchas de las formas de trabajo y de campaña política
que se hizo el 2005, por ejemplo, ¿no? Para las elecciones del 2005, para las elecciones del 2002, hubo toda una campaña por parte del instrumento político cuando no se contaba con cuando se tenían muy pocos recursos económicos, cuando no había grandes masas de gente que siguiera el proyecto político. Se hizo una campaña muy humilde, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy sacrificada, de contacto cara a cara, de muchos viajes, de muchas reuniones con organizaciones sociales. Pienso que vamos a tener que volver a esas formas de hacer campaña que tienen más que ver con el contacto con la gente, sobre todo en las áreas rurales, porque como tú sabes también, Tatiana, muchas radios comunitarias han perdido su capacidad de tener las cadenas que se repetían en varios lugares, de extender su señal. Han sido muchas radios acalladas, ¿no es cierto? Entonces ahí se han perdido mucha capacidad de vocería desde las áreas rurales del país. Vamos a tener que dar mucho énfasis a las redes sociales y también a estos contactos, digamos, más a través de las organizaciones en las áreas rurales. Ese es el panorama. De hecho, dices esto y recordamos algo que también ya habíamos informado y analizado previamente en Noticia, más de 50 radios comunitarias que han sido clausuradas. Bueno, ese es el panorama en el marco de este golpe de Estado. Claudia, gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Estados Unidos. Partimos de un interrogante: ¿se complica el panorama para el presidente Trump de cara a un juicio político? Y nos lo preguntamos tras una filtración del ex asesor John Bolton de un libro que confirmaría su intento de chantaje al presidente de Ucrania. ¿Acaso por eso Trump? También nos lo preguntamos. Adelantó la revelación de su plan para Oriente Medio. Vamos a analizar esto. Primero informamos, luego profundizamos con Gloria Larriba, analista política, activista y política estadounidense. Nos acompaña aquí en estudio. Ya venimos, estamos en Noticia. En Noticia Estados Unidos, se complica el panorama para el presidente Trump en el proceso de juicio político. Eso parece, por lo menos. El ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton sería el testigo que necesitan los demócratas en el Senado para comprobar que el presidente abusó de sus facultades para sacar ventaja en la campaña a la reelección con presiones sobre Ucrania. Tenemos detalles a continuación. Nuevas filtraciones del New York Times comprometen al presidente Donald Trump. El diario estadounidense citó el manuscrito de un libro escrito por el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton sobre la época en la que trabajó en la Casa Blanca. Según el periódico, Bolton afirma que el presidente Trump le comunicó en agosto pasado que quería seguir reteniendo $391 millones de asistencia de seguridad a Ucrania como estrategia de presión sobre el gobierno para que anunciara el inicio de investigaciones contra su principal contendiente presidencial, el demócrata Joe Biden. Un abogado de Bolton confirma la existencia del manuscrito. Esta revelación daría mayor sustento a la acusación de abuso de poder por la que Trump es enjuiciado. Las revelaciones de Bolton también debilitan el componente de la defensa de Trump, al plantear que la decisión de congelar la ayuda fue independiente de las solicitudes al presidente ucraniano. El otro descarado argumento es que incluso si Trump abusó de sus poderes con el propósito de presionar a Ucrania para que interfiriera en su favor en las elecciones de 2020, no importa, porque la Cámara de Representantes nunca lo acusó de cometer un delito ordinario. El impeachment partidista está basado en desacuerdos políticos, en persecuciones personales y en informes de periódicos y acusaciones sin fuente.
en algo que está en el libro de alguien que ya no está en la Casa Blanca. Si eso se convierte en la nueva norma, los futuros presidentes demócratas y republicanos quedarán paralizados en el momento en que sean electos antes de que puedan jurar el cargo. La barra para el impeachment no se puede establecer tan bajo. La víspera, los demócratas en el Senado presionaron a la mayoría republicana para que las revelaciones de Bolton sean tomadas en cuenta en el juicio político o que se le llame a testificar. Por su parte, Bolton dijo este mes que estaba dispuesto a testificar si se lo solicitan. Los demócratas necesitan el apoyo de por lo menos 4 senadores republicanos para citar a Bolton. Los senadores Mitt Romney y Susan Collins podrían ser 2 de ellos. Creo que, con la historia que salió ayer, es cada vez más evidente que sería importante escuchar a John Bolton. Creo que su testimonio es relevante. Es cada vez más probable que otros republicanos se unan a quienes pensamos que deberíamos escuchar a Bolton. Además, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reiteró la advertencia a Trump de que no se saldrá con la suya. En Twitter, escribió: los abogados de Trump argumentaron que tienen derecho a abusar de su poder tanto como quiera y el Congreso no puede hacer nada al respecto. Suena familiar a cuando Trump dijo: tengo un artículo 2 donde tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente. El Congreso puede hacer algo, celebrar un juicio justo. Sobre este panorama, Trump depende ahora de la lealtad de su partido en el Senado. Ahí están los hechos. De inmediato vamos a entrar con el análisis. Comenzamos con la coyuntura. Y no solamente esto, como ya les decíamos, también hay un asunto que le ha dado la vuelta al mundo y tiene todo que ver con el llamado Acuerdo del Siglo del presidente de Estados Unidos, que además lo ha presentado al lado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esto lo vamos a conversar con Gloria Larriba. Ella es activista política estadounidense vinculada al Partido Socialismo y Liberación. ¿Cómo estás, Gloria? Un placer. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti. De una vez entrando con la pregunta que planteábamos, de hecho en titulares y antes de ir a la pausa, ¿se complica el panorama para el presidente Trump? ¿Con el juicio político? Con el juicio político, sí. Con las revelaciones de John Bolton. Luego sí. Además preguntarte por qué crees que Bolton pues hizo lo que hizo, haber escrito el libro y permitir que se filtrara. Es muy interesante porque no se puede saber totalmente la razón por lo que hizo Bolton esto. Sin embargo, parece que su percepción y también la de Pompeo es que Trump está un poco suave hacia China, Turquía, Irán, porque Bolton, Pompeo representan la ultraderecha de la cúpula del gobierno. Y entonces, en decir que se preocupaban de que levantaba Trump algunas sanciones contra China, contra Turquía, es como decir que quieren más agresión contra China, contra Irán, contra Turquía. Y entonces eso es la razón, yo creo, por la revelación de Bolton. ¿Crees que eso es lo que hay detrás? ¿Y esto cómo afectará al presidente de Estados Unidos en el Senado con mayoría republicana? Los demócratas dicen necesitamos 4 senadores republicanos para que pueda avanzar el impeachment dentro del Senado. En Cámara estamos listos, porque tienen la mayoría de diputados demócratas. Sí. En el Senado, algunos republicanos están pensando que tal vez deben aprobar más testigos que puedan testificar. ¿Entre ellos Bolton? Sí. Pero ¿Y crees que él estaría dispuesto Es que los republicanos tienen que evaluar si les va a dañar al partido en total, dejar que más evidencias salen contra Trump, más posibilidad de que él pierde. Yo no creo que los republicanos en el Senado van a votar contra Trump, a condenarlo, porque pone en riesgo su partido. Sin embargo, es una lucha entre republicanos y demócratas hacia dónde ir con la agresión contra China. Todos han dicho,
que lo importante es en fortalecer el militar contra China. Por ejemplo, ¿qué es la razón por el juicio político? Según los demócratas, están enojados porque Trump rehusó vender armas a Ucrania, armas que serían dirigidas contra Rusia. Y al mismo tiempo, uno de los testigos mayores, un ex embajador con Ucrania, dijo en su testimonio, porque sepan, dijo él, que nuestra estrategia principal es contra China y contra Rusia, los poderes grandes. Todo esto hay que verlo en clave electoral, teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre, bueno, el próximo no, faltan unos meses, no corramos tanto, pero en todo caso, este año en noviembre hay elecciones presidenciales. Si revisamos esto en clave electoral, ¿qué tanto beneficiará o qué tanto realmente golpeará la candidatura de Trump a la reelección presidencial? Pues hasta este momento, hasta la revelación de Bolton, yo pensaba que esto puede ayudar a Trump, porque el juicio político no le interesa al pueblo norteamericano. ¿Por qué? Porque primero no entienden y segundo, Eso es muy interesante, Gloria. Permíteme aquí te hago un paréntesis, porque los medios de comunicación bombardean al pueblo norteamericano con el juicio político. Todo el tiempo, pero los verdaderos crímenes de Trump, el muro en la frontera, encarcelar a niños, separarlos de sus familias, acabar a las reglas del medio ambiente, todo lo que ha hecho, horrible. Los demócratas no lo acusan de eso, sus verdaderos crímenes. Entonces, lo que pensaban ellos, sabiendo que el Senado votaría por Trump y no condenarlo, para ellos pensaban que ayudaría a poner a Trump viéndose muy mal, como mira lo que hizo, soborno, criminal. Pero la gente que votó por Trump... Que vendría la condena social, pensaban. Y la gente que votó por Trump se están poniendo más duro, diciendo, no, es nuestro presidente, esto no es crimen, no es nada. Pero ahora con Bolton, ¿quién sabe lo que va a pasar? Y los quienes piensan esto, ¿tienen algún argumento también para decir por qué el presidente Trump podría seguir siendo el presidente? ¿Hay algo que sientan o perciban o que realmente el presidente Trump ha hecho por este pueblo? Mire, hay mucha más pobreza en los últimos 3 años, mucha inseguridad económica del pueblo. Hay bastante gente que si verían un candidato fuerte, hablando en sus intereses de la vivienda, salud, trabajo, las razones por las cuales votaron por Trump algunos. Porque los demócratas no hablaron de esos temas en 2016. Pero los demócratas están luchando contra Bernie Sanders al mismo tiempo. El único que la gente habla de eso es Bernie Sanders. Exacto. Entonces, él muy probablemente va a ganar las primarias en Iowa y otros estados el 3 de febrero. Y también marzo 3 en California, que va a ser muy fuerte para él. Sin embargo, la prensa no lo cubre suficientemente, todos lo critican, y sin embargo yo creo que el hecho de que millones de jóvenes están luchando por él, posiblemente gane la nominación. Va a ser muy interesante este año las elecciones. ¿Crees que hay allí entonces, eso sí sería una verdadera sorpresa? Porque recordemos lo que sucedió en el año 2016. Tenía todo un panorama para ganar, pero al final se impuso Hillary Clinton. Exacto. Y mira lo que hizo Hillary Clinton hace unos días. Criticó, denunció a Bernie Sanders. Y cuando le preguntaron, a fin de cuentas, cuando hay un candidato, ¿lo vas a apoyar si es Bernie Sanders? Y dijo, tengo que pensar. Eso es algo sin precedente. Que un demócrata diga que posiblemente no va a apoyar al candidato. Es decir, vas a apoyar a Trump. La indisciplina demócrata. Y vas a apoyar a Trump, claro.
Ok, ahora lo otro que también teníamos, además como un asunto que sí ya en este momento le ha dado la vuelta al mundo y quiero conocer tu reflexión. Todo esto sucede cuando durante la mañana de hoy el presidente Trump revela los detalles de lo que considera él es el plan del siglo, el acuerdo del siglo para Oriente Medio, buscando la paz entre Palestina e Israel. Hay una cantidad de información que poco a poco ha ido saliendo. La que se tiene ya en este momento claramente es un acuerdo para Israel, no es un acuerdo para Palestina. La pregunta primero que quiero plantearte es si sale hoy tratando de convertir esta situación en una cortina de humo ante tal situación que se ha generado producto de la filtración de Bolton. No, yo creo que este plan ha sido en movimiento por mucho tiempo. Es parte del intento del imperialismo e Israel, su socio, de liquidar la lucha palestina. Y es muy fuerte este plan, como lo hemos visto ahora. Es decir, que ya los actos de Trump en favor del imperialismo es, primero, reconoció Jerusalén como el capital ilegalmente. Y ahora está diciendo que va a reconocer la soberanía de Israel sobre las alturas de Golán. Este plan, y sobre los territorios ocupados ilegales de Israel sobre Palestina. Exacto. Y también va a reconocer el control, soberanía supuesta de Israel sobre el valle de Jordania, que incluye la ribera occidental. Entonces, el supuesto Estado de Palestina, que serían pedacitos de tierra regados por ese área, sería que Palestina no controlaría sus asuntos del exterior, tendría que ser desarmado y que Israel controlaría las supuestas fronteras. Es decir, el próximo paso para el intento de liquidar a la lucha palestina. Es lo mismo pero peor. Precisamente de ello hemos preparado el siguiente informe para revisarlo con detalle. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó su controvertido plan de paz para Medio Oriente. El llamado Acuerdo del Siglo prevé una solución de 2 estados y, según el mandatario estadounidense, garantiza la seguridad de su aliado israelí. La paz requiere compromiso, pero nunca le pediremos a Israel que comprometa su seguridad. No podemos hacer eso. Bajo esta visión, Jerusalén seguirá siendo la capital indivisa, muy importante e indivisa de Israel. Por su parte, el primer ministro israelí aseguró que este plan impide el retorno de refugiados palestinos a sus territorios ocupados. Contempla que Estados Unidos reconozca los asentamientos israelíes en Cisjordania, otorga a Tel Aviv la soberanía del Valle del Jordán. Además, obliga al desarme de la organización pro-palestina Hamas y deja la antigua capital, Jerusalén, bajo soberanía israelí. Netanyahu también dijo que Trump es el mejor amigo que ha tenido Israel en la Casa Blanca. Espero que los palestinos acepten esto y construyan con Israel un futuro de prosperidad y paz. Desde el lado palestino el rechazo fue rotundo. El presidente Mahmoud Abbas y distintos movimientos condenaron la iniciativa y dejaron claro que no permitirán que Estados Unidos lleve a término su plan. Me gustaría decirle al dúo Trump y Netanyahu que Jerusalén no está a la venta y que todos nuestros derechos no están a la venta ni expuestos a la negociación. Su acuerdo de conspiración no pasará. Por su parte, el primer ministro palestino, Mohammad Shayed, llamó a la comunidad internacional a rechazar el acuerdo, señalándolo como un plan de Trump, mientras el inquilino de la Casa Blanca enfrenta un juicio político ante el Congreso de su país y el premier israelí es acusado de corrupción. Esta propuesta de paz es un plan para proteger a Trump del impeachment y proteger a Netanyahu de la prisión. No es un plan de paz en Medio Oriente, sino un plan de autoprotección para sus propietarios.
le otorga soberanía a Israel sobre la tierra palestina en un momento en que la Corte Penal Internacional está discutiendo el tema de la tierra palestina ocupada. Ante el controversial plan de paz, violatorio de todas las resoluciones de la ONU sobre el conflicto árabe-israelí, el presidente palestino convocó una reunión de urgencia con las facciones palestinas para definir la respuesta a dar a la iniciativa de Trump, al tiempo que la población salió a las calles en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén para protestar en contra del proyecto. Así comienzan las protestas, se dan en Gaza y también hayan visto ustedes la postura de dos líderes clarísimos palestinos. El presidente Mahmoud Abbas y además representantes de Hamas, también se han pronunciado representantes de Fatah. Lo peor que puede pasarle a Palestina entonces sería lo que está en este acuerdo. Ahora, también uno se pregunta, ¿qué puede ser peor de tal nivel de sufrimiento que ya tiene el pueblo palestino? Ya han habido tanto genocidio, matanzas, masacres, destrucción de casas, falta de trabajo, encarcelando a casi toda la población. Sí. Es genocidio. No, sin duda, no tiene, lo decían algunos analistas y aquí lo han dicho, es un apartheid y cuando vas y visitas y te das cuenta, lo miras y lo revisas y lo sufres, evidentemente es un apartheid. Con respecto a ello, me queda algo por preguntarte, a nivel interno de Estados Unidos, ¿cómo se percibe una situación de estas? Ahora, no específicamente con este llamado acuerdo del siglo. En general, ¿qué es lo que opina el pueblo estadounidense sobre esta situación de Palestina y la postura que tiene, vamos a hablarlo de la coyuntura, este gobierno republicano sobre Palestina? Pues, tristemente, no hay mucho entendimiento ni conocimiento de la realidad palestina, porque la prensa es tan fuertemente en apoyo a Israel. Y los candidatos, los dos partidos, siempre apoyan o dicen, hasta Bernie Sanders, el más liberal, dice que quiere respeto y paz y soberanía para Israel y Palestina. Pero no son iguales. Uno es el opresor y el otro es el oprimido. Entonces, ¿y los jóvenes, los estudiantes? Israel tiene una posición en el Medio Oriente, la guardia para el imperialismo en todo el Medio Oriente. Es el papel de Israel. Y el pueblo palestino, árabe, es un riesgo para ese papel. También nunca hablan de las cientos de armas nucleares que tiene Israel, apuntado contra toda la región. Ahora, en Estados Unidos, el gobierno está pasando legislación que va a ser ilegal para cualquier grupo estudiantil en las universidades oponerse a la política de Israel. Criminalización de la protesta social. Sí, a proponer sanciones contra Israel por su política y que cualquier universidad que permite tal grupo en contra de Israel perdería fondos federales. Ha habido mucha agresión. ¿Por qué? Porque Israel y Estados Unidos temen de que los estudiantes, hay un movimiento surgiendo más y más en apoyo a Palestina. Y lo que necesitan es quebrarlo con el chantaje de retiro fondos y así hace silencio. Sí. Israel recibe $4,000 millones en armas y otra ayuda cada año. Sin esa ayuda no podría ni sobrevivir. Y eso es lo que la gente no sabe. Por eso es la lucha que es la clave para todo. La lucha palestina, exigir sanciones, boicoteo de productos israelíes y exigir que ningún actor, un grupo de música vaya a Israel para jugar, tocar. Y buscar la información y estar muy conectados con esa realidad. Si dentro de Estados Unidos no existe, tendrán que buscarla de otra manera.
Muchísimas gracias, Gloria, por ese análisis. Un placer. Gracias a usted. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, llega al país por segunda ocasión una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo se va otra, ahí las imágenes. Se trata de la misión canadiense de observación de derechos humanos, que antes de partir concluye que las violaciones en esta materia son recurrentes y que la represión continúa en un contexto de intimidación. Detallamos, analizamos esta presencia y estos informes en el país. Estamos en Noticias, ya venimos con esto. En Noticia Chile, a más de 100 días del estallido social, el país recibe la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miles de pobladores y líderes de movimientos sociales denuncian reiteradas violaciones a los derechos humanos en el control de las manifestaciones que continúan a falta de respuestas institucionales oportunas. El manejo del gobierno chileno para contener la actual coyuntura de crisis política y social, basado en el uso de fuerzas represivas del Estado, llamó la atención de diversos organismos internacionales. Por ello, varias organizaciones de derechos humanos, como la CIDH, indagan las abultadas denuncias cometidas por carabineros. Esto es el significado de que lamentablemente las exigencias que ha pedido el pueblo no se ha cumplido prácticamente ninguna, a pesar que en el Congreso hay atisbos de ciertas soluciones, pero no se ha dado ninguna en concreto. La misión canadiense de observación sobre violaciones a los seres humanos en Chile, que estuvo en el país entre el 18 y el 26 de enero, constató en más de 65 horas de entrevistas a testigos en Santiago, Valparaíso y Antofagasta. Su conclusión es que la actuación gubernamental ha implementado una política de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social, donde destacan heridos por perdigones y bombas lacrimógenas, episodios de violencia sexual, golpizas a detenidos y parcialización judicial. Hay gente muriéndose y están viendo esto como que estamos haciéndole la guerra y solo venimos para que lo escuchen. Yo vengo con mi hijo y yo quiero que lo escuchen y que vean lo de la salud, la educación, por venir por nuestro hijo más que nada, que sea todo justo. Pese a la represión comprobada por estas organizaciones, pobladores de zonas populares, líderes sociales y políticos desafían la excesiva fuerza en su contra y exigen un cambio estructural del Estado, una asamblea constituyente. Se trata de un asunto que analizamos de inmediato con Magali Ávila, activista de derechos humanos, analista político, nos acompaña desde Santiago. Magali, buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Aquí, bueno, en Santiago, que continúa convulsionado después de más de 100 días del estallido del 18 de octubre. Más de 100 días de esta movilización social y que tanto llama la atención porque es prácticamente de manera permanente, tantas movilizaciones que vemos día a día. Y sobre eso han versado diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, pero nada cambia, Magali. ¿Qué hacer entonces con esos informes? ¿Seguirán yendo más organizaciones de otros países? Relatan en sus informes de manera preliminar o conclusivas que hay represión, que es sistemática, que es recurrente de un lugar a otro, pero parece que la historia se sigue repitiendo. ¿Cuál es tu visión de ello? Bueno, efectivamente hay una violación de derechos humanos sistemática en Chile. Para la comunidad internacional, que es de la misma línea político-económica de Sebastián Piñera, probablemente ellos no quieren acentuar estas violaciones porque muchos organismos internacionales ven solamente las violaciones de derechos humanos en países que son de izquierda, como
como podría llamarse, de oposición a Estados Unidos. Pero esto está sucediendo en un país amigo, un socio de Estados Unidos, y aquí para defender este modelo neoliberal, explotador, abusador, se han implementado leyes, digamos, durante todos estos años, desde la dictadura, que han terminado por agobiarnos, agotarnos y crear este estado, digamos, que ya no se soporta más y que la gente, por suerte, digamos, el estallido lo esperábamos hace mucho rato, pero que logró salir a flote. Vienen los organismos, detectan y corroboran que hay violación de los derechos humanos, o sea, solamente un ciego no podría verlo. Basta pasar por 6 de la tarde, 7 de la tarde, por el centro de Santiago, para darse cuenta que todos los días Carabineros está sitiando la ciudad como si estuviéramos en guerra. Bueno, Sebastián Piñera dijo que estamos en guerra, pero él es el único que está en guerra con el pueblo. Lamentablemente, los informes que verifican las violaciones a los derechos humanos se quedan en el papel. El gobierno hace caso omiso. Después de todas las misiones que han venido, se han seguido produciendo violaciones. La muerte de Mauricio Fredes, que ayer cumplió un mes, y otros hechos, disparos de bombas lacrimógenas, se siguen sucediendo. Hay una niña muy grave que fue herida anoche también. O sea, no solamente están atacando a personas que podríamos decir que son la primera línea, como se llama, que están apostados protegiendo el derecho de las personas a manifestarse en Plaza de la Dignidad. También están atacando a niñas, niños, ancianos. También hemos visto ataques a ancianos, o sea, sin discriminar. El hecho es mostrar una superioridad de fuerza que la tienen, obviamente. Si el pueblo aquí es un pueblo desarmado, quienes se manifiestan están completamente desarmados, lo único que tienen en sus manos son carteles, banderas, por ahí una cacerola que la golpean, pero nada más. Nosotros no estamos en la misma situación que está la policía. La policía, digamos, no hay ninguna acción. El ministro, se cambió el ministro Chadwick por el ministro Blumel, que en realidad es lo mismo, con la diferencia de que nadie actúa para que Blumel, de alguna forma, también dé cuenta de estas violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente, el Congreso, las parlamentarias, tampoco vemos una reacción de oposición. Ni siquiera los parlamentarios de oposición han actuado para defender al pueblo que se moviliza. Y con un gobierno que tiene un 6% de aprobación, bueno, el Congreso tiene un 2% de aprobación, y siguen legislando como si no pasara nada, como si no se estuviera hiriendo todos los días a las personas. Entonces, lamentablemente, no quedan nada de estos informes, y nosotros les agradecemos muchísimo a Telesur, que es el único canal que está mostrando la realidad en el lugar donde se producen, está mostrando las voces, está llevando al mundo las voces de todas las personas que se están movilizando, porque en realidad aquí la prensa hegemónica está mostrando las vacaciones, recetas de cocina, cualquier situación, incluso está en una campaña fuerte para mostrar que Carabineros, el lado humano de Carabineros, está tratando de limpiar la imagen de Carabineros. Eso es lo que vemos en la prensa, y la mayoría de las personas ven la prensa, la televisión abierta, que muestra como si el país estuviera normal. Entonces,
gracias a Telesur y a la prensa independiente que finalmente informa por Facebook o Instagram o Twitter, que no todos tampoco tienen acceso, pero muestra estas realidades. Sin duda, te decía que gracias a ti por ese reconocimiento, pero es que esa es la función periodística. Lo seguiremos haciendo y seguiremos además contando de esos informes que, como bien dices, lamentablemente se quedan en el papel. ¿Por qué pensar en restablecer confianza entre carabineros como fuerza del Estado y el pueblo a través de una bonita imagen? Eso no va a funcionar. Tendrán que generarse otro tipo de acciones, por lo menos ahora que se acabe ese nivel de represión tan fuerte, con tal, además, índice de personas tan afectadas. Magali, gracias por esta reflexión. Como siempre, estamos muy pendientes de lo que suceda en tu país. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.